invito a que abra la palabra de Dios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Estaremos leyendo desde el versículo 14 hasta el 7:1. Segunda de Corintios 6, 14 hasta el capítulo 7, versículo 1 inclusive. En el día de hoy estamos retomando nuestra serie que habíamos interrumpido hace un par de domingos atrás para hablar de dos temas que consideramos de importancia antes y después del evento Por Su Causa 2016. Un primer mensaje habló acerca de cómo vivir el evangelio en la vida diaria y un segundo mensaje de cómo celebrar ese evangelio entre nosotros, usando como modelo esa iglesia que iniciaba y que Lucas describe en los primeros dos capítulos del libro de los Hechos. Pero ahora yo quiero retomar esta serie y quiero que vayamos a esta carta donde te he dirigido a partir del versículo 14 del capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros leemos ese pasaje, hay algunas frases que inmediatamente llaman la atención. De manera negativa se nos dice en 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. De esa misma forma negativa se nos dice en 6:17, no toquéis lo inmundo, pero de forma positiva se nos dice en 6:17 también, pero al principio del versículo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y en 7:1 se nos dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Tanto las frases con imperativos negativos como las frases con imperativos positivos nos llaman a la misma cosa o nos señalan la misma cosa. Y eso es la necesidad del creyente de vivir una vida apartada completamente de las prácticas del pecado que tan fácilmente nos contaminan. Y de ahí que yo haya titulado este mensaje, la santificación requiere separación. Cuando nosotros revisamos el registro bíblico desde el primer libro de la Biblia hasta el último, hay un énfasis de parte de Dios de diferentes maneras acerca de la necesidad que el creyente tiene de apartarse de la impiedad, del mundo pagano, de las formas mundanas y de los estilos mundanos del mundo que nos rodea. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando revisas ese mismo registro de manera paralela, tú encuentras una debilidad o quizás un deseo de parte del pueblo de Dios continuamente de querer imitar al pueblo que vive a su lado, pero que no tiene a Dios como su Dios. Llegó el momento incluso donde Israel se sintió tan incómodo con el hecho de que ellos no tenían un rey como las demás naciones, que rechazaron a Dios como rey y le pidieron que le diera un rey como las demás naciones tenían, porque tener a Dios por rey cuando el resto tenía otra forma de gobierno, a ellos no lo dejaba
tranquilos. Y eso ha hecho que el cristiano, el pueblo de Dios, coseche grandes consecuencias al vivir en íntima comunión con aquellos que no tienen ninguna relación con el Dios que nosotros decimos adorar. Eso fue cierto del pueblo de Israel y eso sigue siendo cierto de la iglesia del Señor hoy en día. Lamentablemente, esa sigue siendo la lucha en la vida de muchos de ustedes que asisten a esta iglesia donde escuchan la predicación de la palabra semana tras semana. El pueblo de Dios ha tenido una resistencia a someterse a su voz y una tendencia a obedecer la voz de la carne y la voz del enemigo que comenzó en el jardín del Edén cuando Adán cayó la voz de Dios e hizo caso a la voz de la serpiente, y desde entonces esa inclinación no ha cesado. Pero si tú abres esta palabra y la escudriñas con cuidado, tú encontrarás que apenas en el capítulo 12 del primer libro de la Biblia, tú encuentras a Dios separando a un hombre para él, y la primera instrucción que ese hombre recibe es: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete del lugar de la población donde tú has crecido, porque allá en otro lugar donde yo te estoy llevando, yo haré mi obra en ti y a través de ti. Y nosotros leemos eso y no nos preguntamos por qué Dios los separó. Pero Josué 24:3 nos dice que Abraham habitaba del otro lado del Jordán adorando dioses paganos como los demás. Dios los separó de donde él había crecido, del paganismo donde él había sido formado. Posteriormente, el pueblo judío, que crece a partir de Abraham, se multiplica en Egipto y se convierte en una gran nación, y Dios tiene el deseo de interactuar o de relacionarse íntimamente con ese pueblo, y lo que él hace es se encuentra a otro hombre de nombre Moisés, que tenía 40 años en el desierto, y lo llama a regresar a Egipto para que sacara a su pueblo de donde el pueblo se había multiplicado, del paganismo egipcio, para él relacionarse con ese pueblo en medio del desierto, de tal forma que su pueblo le sirviera. Y tú sigues avanzando en el registro histórico y encuentras que 40 años después del pueblo haber estado en el desierto deambulando, Josué toma la dirección del pueblo. Moisés ha sido enterrado por Dios, y una de las primeras cosas que Dios le dice a Josué es que cuando conquiste la tierra, que se cuide de que ninguna de las tribus que estaban habitando en aquel lugar permaneciera en su lugar, porque no quería a su pueblo habitando junto con las tribus paganas de la tierra prometida, precisamente porque temía que ocurriría lo que terminó ocurriendo, y es que los hombres del pueblo hebreo se casaron con mujeres de los pueblos paganos y terminaron adorando a otros dioses, hasta el punto que aún Salomón, el hijo de David, que acumuló 1000 mujeres, terminó postrado delante de dioses ajenos. La idolatría fue la plaga del pueblo judío desde un primer momento, y continuó de esa manera hasta que Dios finalmente envía al pueblo a Babilonia, lo deja allá por 70 años y lo regresa, y ese exilio curó para siempre la idolatría de Israel, por lo menos la idolatría conocida hasta ese momento. En el texto de hoy nosotros tenemos un llamado a la separación del creyente, del incrédulo y sus formas de vida. Ciertamente la santificación requiere separación. De hecho, la palabra santo en el lenguaje original tiene 2 acepciones, y la primera tiene que ver con separación, separado, y la segunda con pureza, que es la que viene a nuestra mente una y otra vez. Pero la razón por la que Dios llama a su pueblo santo, aun cuando ese pueblo muchas veces no ha estado viviendo en santidad, es precisamente porque ese pueblo ha sido apartado para Dios.
separado. La misma palabra iglesia viene de un vocablo compuesto eclesia, fuera, kaleo, llamar. Nosotros hemos sido llamados fuera. Y en el texto que tenemos hoy por delante, nosotros vemos ese llamado. Pero yo quiero primero hablar de lo que Pablo está tratando de comunicar, lo que Pablo no está tratando de comunicarnos, para que podamos entender mejor lo que sí él está tratando de enseñarnos. Porque si tú tomas este texto por separado y no tomas en consideración ninguna otra revelación de Dios, parecería que nosotros no pudiéramos tener ninguna relación con ningún incrédulo, y entonces tendríamos que preguntarnos quién ha de evangelizar a aquel que no conoce a Dios. El apóstol Pablo había instruido a estos corintios en su primera carta acerca de algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que Pablo no quiere decir con este texto que ya leímos. Escucha la instrucción en la primera carta a los corintios, a esta misma iglesia, capítulo 5, versículos 9 al 11. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. De manera que el texto que tenemos por delante no es un llamado a que no tengas ninguna interacción con ningún creyente, porque tendrías que salir de este mundo, y para eso tendremos tú y yo que esperar hasta cruzar el umbral de la eternidad. Pablo no nos llama a evitar el contacto absoluto con el incrédulo. Entonces eso es lo que el texto no quiere decir. Pasemos a ver ahora qué es lo que el texto está enseñando. Y en el texto que nosotros tenemos por delante, nosotros tenemos una prohibición, el versículo 14. Tenemos 5 preguntas que afirman, ilustran la prohibición. Nosotros tenemos por otro lado una explicación de lo que nosotros somos, y que por tanto lo que somos es la justificación para el llamado a la separación. Número 4, el apóstol Pablo nos muestra las promesas de Dios. Y número 5, en base a las promesas de Dios, nos enseña cómo esas promesas son la motivación para yo separarme. No las consecuencias del pecado, las promesas que Dios me ha hecho. Comencemos a ver la prohibición, versículo 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Antes de nosotros tratar de aplicar el texto hoy, tenemos que ver cuál fue la intención del autor cuando escribió esto a los corintios. Porque su intención primaria no fue la de matrimonios, porque él no está hablando de matrimonio. De hecho, la segunda carta a los corintios no tiene nada que ver con el matrimonio, como sí tiene que ver la primera carta en el capítulo 7. Pero para explicar parte del trasfondo y el contexto, yo quiero mencionarte 2 prácticas o 2 enseñanzas del Antiguo Testamento para que tú puedas ir entendiendo mejor qué es lo que probablemente estaba en la mente de Pablo. En Levítico 19:19, Dios dice lo siguiente: mis estatutos guardaréis, no ayuntarás o tratarás de cruzar o de aparear 2 clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de 2 clases de material. Qué raro eso. Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y asno juntos. Más raro todavía. Hasta que tú comienzas a entender que realmente estas no eran más que metáforas vividas de algo que Dios estaba tratando de enseñar al pueblo desde muy temprano, y es la necesidad de separar aquellas cosas que realmente no son similares, para que pudiera entender alguna de estas
de estos imperativos a la separación. Y si tú piensas que esto es algo alado por los moños, yo quiero mostrarte por lo menos una metáfora vivida más que tú conoces perfectamente bien, con la que te puedes relacionar, y como esas hay múltiples otras. Pero Dios hizo eso múltiples veces. Dios llamó a Oseas a casarse con una prostituta, llevársela a su casa. Esta luego le fue infiel, para ilustrar la infidelidad del pueblo judío para con él. Una figura del habla vivida. Hace lo mismo con Ezequiel cuando lo manda a no llorar a su esposa y acostársele de lado por meses, cuando su esposa murió, pero no tengo el tiempo para entrar en este tipo de ilustraciones hoy, simplemente para decirte que Dios desde muy temprano comenzó a usar figuras del habla, metáforas vividas para enseñar al pueblo de Dios, y ahora es ese pueblo que oye esta enseñanza: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y en el contexto inmediato, si tú conoces lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, tú descubres que esto tenía todo que ver con la inmoralidad y la permisividad de los corintios con personas que estaban viviendo y comulgando con ellos y teniendo cultos entre ellos, mientras todo el tiempo se llamaban hermanos y todo el tiempo practicaban cosas que solamente los paganos hacen. Había uno de ellos que vivía con la mujer de su padre. Habían algunos que iban a la mesa del Señor, y ese día la población de Corinto, la iglesia de Corinto, tenía la cena del Señor y tenía una cena también. Y algunos se emborrachaban y otros comían tanto que no dejaban comida para los demás. Es a esos que Pablo está diciendo: os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermanos, una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Con eso no puedes continuar con esa gente en medio de vosotros. Y ahora Pablo está diciendo: tú no puedes seguir en yugo desigual, no te puedes unir en yugo desigual con esta gente, con esta práctica, y pretender que todos ustedes pertenecen a la familia de Dios. Esa era la intención original, el contexto, el trasfondo, cuando junta las 2 epístolas a los Corintios, de lo que puede salir de esto. Sin embargo, Pablo luego nos permite, la palabra nos permite aplicar esa prohibición, pero todavía no es el tiempo. Yo quiero simplemente, con eso que ya compartimos, ver las 5 preguntas que siguen en el texto, porque esas 5 preguntas ilustran por qué Pablo está diciendo: no os juntéis en yugo desigual. Primera pregunta: ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? La justicia, el carácter moral, la santidad, the righteousness en inglés sería. ¿Cuál es la relación, Corintios, que existe entre el carácter de Cristo imputado, dado a ti como persona al día que naciste de nuevo, y la iniquidad en medio de la cual tú continúas habitando? Esas 2 cosas ni se parecen y no pueden coexistir. La coexistencia de la iniquidad y la santidad o la justicia personal son incompatibles por definición. Es una contradicción, Corintios. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Respuesta: ninguna. Sal de allí, sal de esa práctica. Segunda pregunta: ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Respuesta: ninguna. ¿Qué comunión tiene las tinieblas, que siempre han representado el pecado, a Satanás mismo, el mundo de la oscuridad? ¿Cuál es la comunión que existe entre eso y la luz que representa a Cristo? Pedro nos dice en su primera carta en 2:9 que nosotros fuimos, ¿qué cosa? Sacados de las tinieblas y traídos a su luz admirable. Ahora que estoy en su luz, explícame, Corintio,
¿de qué forma tú crees que esa luz a la que yo fui traído puede tener comunión con la iniquidad y la oscuridad y las tinieblas que permiten entre vosotros como iglesia, como comunidad? No hay ninguna. ¿Cómo es que estando en la luz ahora quiere regresar a las tinieblas? ¿Cómo es que siendo luz las tinieblas no te molestan? ¿No ves el choque? Tercera pregunta. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? La palabra traducida como armonía en el original tiene que ver con sinfonía. Es como dos voces que están tratando de sonar armónicamente. O pudiera también ser usado en el contexto de dos personas que están trabajando con un mismo fin. Y Pablo está preguntando, Corintios, explícame de qué forma tú ves que Cristo y Belial, que es la palabra griega para Satanás, la forma hebrea, Beliar, con L, tenía que ver con algo que era inservible, pero que con el tiempo pasó a significar a Satanás. Explícame cómo es que tú entiendes que puede haber armonía entre Belial y Cristo. ¿Tú ves alguna correlación posible para vivir al lado de estas formas paganas sin ser molestados? No podemos intentar armonizar las formas del mundo con las formas del reino de los cielos. No podemos, son como el agua y el aceite. Próxima pregunta, Corintios. Que realmente la pregunta es esta. Todas las anteriores, las tres anteriores, era simplemente la forma de Pablo llegar a la cuarta pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? El creyente le pertenece a Cristo, no a Belial. El creyente habita en la luz, no en la oscuridad. El creyente ha recibido la justicia de Cristo, no la iniquidad. Las tres preguntas eran para llegar a la cuarta. Explícame de qué manera tú entiendes que el creyente y el incrédulo tienen algo en común. No habitan en el mismo reino, no tienen el mismo Dios, no tienen el mismo amo, no responden a los mismos intereses, no tienen los mismos valores. Oh, Corintios, ¿no lo veis? Quinta y última pregunta. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Tú eres el templo de Dios. Y siendo el templo de Dios, algunos de ustedes todavía practican, forman parte, y participan de fiestas idolátricas. Quizás Pablo tenía en mente, no lo sabemos, pero quizás aquella ocasión cuando Manasés entró al templo de Dios, Segunda de Reyes capítulo 21 describe esto, los primeros versículos, y en el templo de Dios Manasés trajo ídolos construidos por manos humanas, lo trajo al templo de Dios y ofreció sacrificio a ellos. Pablo dice, ¿hay algún acuerdo entre el templo de Dios con los ídolos? ¿Cómo es que después que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, podríamos participar de fiestas a los ídolos o a un carnaval en nuestros días o a unas fiestas patronales en nuestro país? Probablemente Pablo tenía todo eso en mente. Y algunos de nosotros, o muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, yo no tengo esas prácticas, de manera que yo no creo que este texto se aplica a nosotros. Y eso es precisamente la razón por la que nosotros hacemos exposición y luego aplicación. Porque cada epístola que fue escrita en el Nuevo Testamento tenía un contexto y una intención en el momento para la localidad en la que estaba, o la iglesia que estaba recibiendo la epístola, pero tiene una aplicación para todas las generaciones. Y entonces ahora lo que yo quiero hacer antes de continuar es poder aplicar un poco lo que hemos visto hasta ahora, porque ciertamente hay aplicaciones. Piensa por un lado cuando Pablo dice no estéis unidos en yugo desigual, y tienes el trasfondo del Antiguo Testamento de un buey y un asno que no debían estar juntos en la misma yunta o el mismo yugo, de manera metafórica hablándole al pueblo de Israel. ¿Cuál sería el yugo
la yunta más cercana que un creyente pudiera disfrutar hoy? Pues obviamente el matrimonio. El matrimonio de un creyente con un incrédulo es una imposibilidad a la luz de la palabra de Dios, porque no tienen los mismos valores, porque no tienen los mismos gustos, no tienen las mismas preferencias, porque aún a la hora de la intimidad habrá choques entre uno y el otro, porque uno está en el reino de la luz y el otro está en el reino de las tinieblas, porque uno responde a Belial y el otro responde a Cristo, porque uno está en la luz a la que fue atraído y el otro todavía permanece en esa oscuridad de la mente. Y Pablo dice, la palabra nos dice, no, la palabra de Dios nos enseña cómo Dios prohibió incluso al pueblo judío contraer justamente matrimonios con pueblos paganos para que la seducción no atrajera a su pueblo y lo alejara de él. No hay comunión posible, no hay un acuerdo entre esos dos. Ahora, si esa pareja entró al matrimonio como incrédulos y luego uno se convierte, Pablo instruye, Dios instruye por medio de Pablo en 1 Corintios 7 que se quede como están, que no se separen. Pero eso es diferente a si yo estoy en estado de soltería y voy a iniciar una relación, no debo entrar en ese yugo. Por otro lado, hay un peligro enorme, y esta es un área que ha sido debatida de atrás para adelante y de adelante para atrás múltiples veces, pero hay un peligro enorme de entrar en yugo desigual en los negocios. Porque a la hora de manejar íntegramente la oficina, a la hora de manejar íntegramente las finanzas, porque a la hora de pagar impuestos, porque a la hora de honrar al César o no honrar al César, o honrar a Cristo por encima del César, a la hora de tener que hacer eso, el incrédulo y el creyente se van a encontrar en una asociación en disputa si realmente el creyente levanta los valores del reino. Y es por eso que se hace tan difícil, si no imposible, entrar en yugo desigual por igual cuando tiene que ver con los negocios. Eso no dice que yo no pueda comprarle a un incrédulo, que yo no pueda venderle a un incrédulo. Yo no estoy en yugo desigual en esos casos. Pero la historia ha demostrado, usted puede hacer el ejercicio esta tarde, que cuando usted toma un guante blanco y lo pone en el lodo no se vuelve guantino, sino que es el guante que se vuelve lodino. Y lamentablemente la historia está ahí para probar que lo mismo ha ocurrido con el pueblo de Dios. Los corintios llegaron a participar de la inmoralidad sexual, llamándose cristianos, de formas idolátricas de celebración de estas actividades. Algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, que yo nunca he hecho algo como eso, pero como el texto tiene aplicación, yo quiero preguntarte, estoy convencido hasta el tuétano de mis huesos, que en el contexto de hoy Pablo haría una pregunta similar y diría, ¿qué comunión tiene el creyente con el hilo porno del internet? ¿Qué asociación hay entre la luz del Hijo de Dios y la oscuridad de ese ídolo porno que está frente a tus ojos? ¿Cuál es la comunión que existe, la relación entre estas imágenes pecaminosas desde violencia hasta sexualidad, llegando hasta la pornografía, y lo que es la santidad, la mansedumbre, la luz de Cristo en aquel que es su Hijo? ¿Qué tienen en común el templo de Dios y ese ídolo porno frente a tus ojos? Respuesta, nada. Vimos la prohibición, vimos las 5 preguntas que apoyan la prohibición. Tercer punto, lo que nosotros somos. Versículo 16, segunda parte, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos eso. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo porque deseaba morar en medio de su pueblo y simbólicamente ahí moraba con ellos. Y luego se construye el templo de Israel,
Y simbólicamente otra vez Dios estaba ahí morando con ellos. Era el lugar de residencia de Dios, hasta el punto que cuando Salomón inauguró el templo se llenó de esta nube densa y los levitas y sacerdotes tuvieron que salir del templo, dejarlo completamente porque la nube era tan densa, la presencia de Dios era tan densa que no podían soportar. Esa fue la solución de Dios a la caída del hombre, porque en el principio Adán y Eva habitaban en el jardín, y el jardín era el templo de Dios, era el trono de Dios, era el lugar de adoración continua a Dios. Pero cuando ellos son expulsados del jardín, entonces había que encontrar un lugar, una manera, una forma de Dios habitar en medio de ellos. Y Dios pensó en el tabernáculo, Dios pensó en el templo de Israel, y una vez el tiempo del templo terminó, Dios nos envió a su Hijo, y ahora su Hijo, en quien residía la plenitud de la divinidad, se llamó a sí mismo el templo de Dios. Cuando en conversación con los fariseos les dijo: destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, refiriéndose a su muerte y resurrección. El tabernáculo, el templo, Jesús asciende, y Él y el Padre nos envían al Espíritu, y el Espíritu viene y mora en el interior del creyente. Y Pablo nos dice a nosotros en la primera carta a los Corintios: vosotros sois el templo del Espíritu. Vosotros sois el templo. Eso es exactamente lo que el texto de hoy nos dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Cuando tú llegas a Apocalipsis, te encuentras que los hijos de Dios habitaremos con Cristo, con Él en medio nuestro, y Él y aquel lugar será nuestro templo. Dios ha tenido un afán continuo de habitar con su pueblo, y hoy en día habita en nosotros por medio de su Espíritu. La pregunta sería a la iglesia del Dios vivo: ¿qué comunión tiene el Espíritu que vive en ti con la iniquidad que celebras, que aplaude, que ves, que disfruta? ¿Qué comunión tiene? Pablo pudiera, quizás, digo yo, decir: ¿por qué no dejas de preguntarte qué tiene de malo y no comienzas a preguntarte qué tiene de santo? Cuando tú preguntas qué tiene de malo, en esencia lo que estás preguntando es cómo se parece esto a Satanás. Pero cuando preguntas qué tiene de santo, estás preguntando cómo se parece esto al carácter de Cristo. Y esa respuesta es distinta y lleva a conductas diferentes también. Es inconcebible que, siendo el templo del Dios vivo, nosotros practiquemos y vivamos en concupiscencia, contaminando el templo de Dios. 4, la promesa de Dios, versículo 16, al final: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 18: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor dijo: yo habitaré, yo seré, yo andaré. Y el Señor hoy habita entre nosotros, vive entre nosotros, se mueve entre nosotros, es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dios ha cumplido su palabra, Dios ha sido fiel, Dios ha mostrado su fidelidad a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esa es la promesa: y vosotros seréis para mí un hijo, y vosotros seréis para mí una hija, y yo seré su Dios, y yo seré por padre. Esa es la promesa. Tú pasas a ser hijo de Dios el día que entregas tu vida a Cristo, el día que le recibe. No por voluntad de la carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Hasta ese momento era criatura de Dios, pero en ese momento pasaste a ser hijo de Dios, y Dios cumplió su promesa. Eres tan hijo de Dios que Cristo me llama hermano, y de hecho Hebreos 2:11 me dice que Él ni siquiera se avergüenza de llamarme hermano. Y soy tan hermano de Cristo que Romanos 8:17 me dice que voy a ser coheredero con mi hermano. Claro, porque los hijos y los hermanos heredan todo lo que los padres tienen. Y si yo soy su hermano, soy coheredero con él.
Y si eso es cierto, eso es lo que Pablo está diciendo, dado las promesas de Dios, ¿cómo es que me voy a comportar de otra manera? Escucha la motivación para la separación del pecado. Versículo 17 y capítulo 7, versículo 1. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Déjame comenzar ahí. Ahí hay un por tanto. Ese por tanto tiene todo que ver con lo que acaba de ser dicho. ¿Qué es lo que acaba de ser dicho? Nosotros somos el templo de Dios, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos. La motivación es que soy el templo de Dios. La primera motivación para yo apartarme es que somos el templo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Por eso debiéramos salir de la inmoralidad, de la inmundicia y de todo estilo de vida y práctica pecaminosa que deshonra a mi Dios. Por lo que somos. Pedro nos dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos ¿qué cosa? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios. Todo eso es lo que yo soy, por tanto salir en medio de ellos, de la inmoralidad de sus prácticas. Y no toquéis, dice el versículo 17, lo inmundo y yo os recibiré. ¿Has tocado lo inmundo? ¿Te has alejado de mí? Ahora quieres regresar, yo estoy dispuesto a recibirte, yo os recibiré, pero no toquéis lo inmundo. Tienes que regresar sin aquello que abrazaste, sin las prácticas que elegiste, sin las prácticas pecaminosas en las que has estado. Deshazte de ella y regresa y yo os recibiré. Eso es importante enfatizarlo hoy en día, porque en ocasiones, el énfasis es tan desproporcionado hacia la gracia que todo lo que suena prohibitivo suena a ley o a legalismo. Y Michael Horton nos recuerda que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha habido gracia y ley. Porque gracia es todo lo que nos bendice, todo lo que nos perdona, todo lo que nos da, todo lo que nos sana, todo lo que nos promete, todo eso es gracia, y de eso hay tanto en un testamento como el otro. Y ley es todo lo que nos prohíbe, todo lo que nos limita, todo lo que nos ordena, todo lo que nos disciplina, y de eso hay tanto en un testamento como en el otro. Y Dios dice, yo os recibiré, pero no toquéis lo inmundo. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1, un segundo por tanto. Hay dos por tantos, uno detrás del otro. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nota cómo la motivación para la santificación no son las consecuencias del pecado, las cuales también son una motivación, pero Pablo está yendo más allá. Pablo está presentando un cuadro todavía mucho más alto, de mayor entendimiento, y nos está diciendo: Corintios y Vitas, la motivación para la santificación son las promesas de Dios. Por tanto, amados. Aunque el lenguaje pueda sonar fuerte, Pablo quiere ayudarla a entender. Yo estoy hablando de esta manera porque les amo. Ustedes son amados para mí, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? De que Él andará con nosotros, de que Él estará con nosotros, de que Él será mi Dios, de que yo seré su pueblo, de que yo seré su hijo, de que yo seré su hija. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos es algo que a mí me toca hacer. Desde la perspectiva divina, la santificación es algo que Dios hace. Desde la perspectiva humana, Dios enfatiza mi nivel de responsabilidad. Y una de las cosas que yo necesito hacer es exponerme a los medios de gracia. Yo necesito leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, permitir que la palabra me redarguya, que la palabra me convenza de pecado. Eso es un medio de gracia. Yo tengo que hacer eso. Yo tengo que orar y experimentar comunión con Dios. A mí me toca hacer eso y experimentar esa intimidad en la oración con mi Dios.
Yo tengo que venir y reunirme con el pueblo de Dios y orar con el pueblo de Dios y adorar con el pueblo de Dios, porque todas esas son medios de gracia que Dios usa para mi santificación. Dadas sus promesas, limpiémonos. Nos toca a nosotros hacer ese esfuerzo. Y Dios nos va a capacitar justamente para que hagamos aquello que nos toca hacer. Dios nos capacita y yo actúo. El permanecer rodeado de las prácticas pecaminosas o incurrir en las prácticas pecaminosas no es compatible con lo que ya Dios me ha hecho y me ha prometido. Y mira cómo Pablo entonces dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La perfección de la santidad de este lado de la gloria no es algo que nosotros vamos a alcanzar, pero no deja de ser la meta. La formación completa de la imagen de Cristo nunca va a pasar de este lado de la eternidad, pero no deja de ser la meta. Y Pablo está diciendo, perfeccionando, en otras palabras, muévete en la dirección de la perfección de la santidad todo el tiempo que esté vivo para la gloria de tu Dios. Honra el hecho de que tú eres el templo de Dios, justamente moviéndote en la dirección de la perfección de esa santidad. ¿Y por qué lo vas a hacer? Por las promesas de Dios. Eso es, en este contexto, por lo menos, lo que Pablo nos está presentando como motivación, las promesas de Dios, que nos sigue siendo el motor, la energía, donde nosotros debiéramos anclarnos para favorecer nuestra santificación. ¿Te das cuenta de lo que Pablo ha hecho con los corintios? Ha ido, lo que Pablo primero hizo en toda la parte que termina en el versículo 13 del capítulo 6, es defender su ministerio, defender su apostolado. Defendido su apostolado, Pablo directamente pasa a hablarle a ellos de sus estilos de vida. Es como que ya establecí la autoridad para decir estas cosas. Ahora yo quiero hablarte de tu estilo de vida y yo quiero confrontar áreas específicas y yo quiero hablarte como iglesia Corinto acerca de esta comunión que habéis permitido entre luz y tinieblas, entre Cristo y Belial, entre iniquidad y justicia, entre creyentes e incrédulos que llamándose hermanos andan en estas prácticas. Esta es una iglesia que continuamente practicó el pecado de diferentes maneras. Exhibió celos, envidia, orgullo, división, favoritismo, inmoralidad, embriaguez, glotonería. Y Pablo está luchando con ellos. Está ayudándole a ver que ninguna de esas cosas se explican, se justifican en la vida de un cristiano justamente por lo que él es y por las promesas de Dios. Aparte de las consecuencias que esas cosas han traído y siempre traen al Hijo de Dios. Dios registró la historia de su pueblo no simplemente como testimonio del mal caminar de porciones de su pueblo en el pasado, sino como advertencia para nosotros hoy en día de lo que nosotros no debiéramos hacer de forma distinta según las generaciones, pero por las mismas razones que Dios llamó la atención en el pasado, son las mismas razones por las que Dios nos llama la atención en el presente. Sed santos porque yo soy santo. No una sugerencia, no una recomendación, un imperativo. Es ser algo, pero la razón ¿cuál es? Nota que Dios no dice, sed santo porque si no te castigo. Eso puede ser verdad, pero eso no es lo que Él dice. Sed santos porque yo soy santo. Y tú sabes que tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y donde tú vas, tú mal representas a tu padre. No honras a tu padre. La cruz
En la cruz mi Hijo pagó por tus pecados. Pero cuando vives en comunión con el pecado, deshonras mi cruz, deshonras la cruz de mi Hijo, deshonras el nombre de mi Hijo, deshonras el sacrificio de mi Hijo, deshonras la gracia de mi Hijo, deshonras la misericordia de mi Hijo, deshonras el amor de mi Hijo. Y como mi Hijo y yo somos uno, deshonra mi amor, mi gracia, mi misericordia, mi propio Hijo, mi propio sacrificio. No a Corintios, no Evitas, no Miguel. No puedes olvidar ni quién es tu Dios, ni a quién pertenece, ni quién eres, porque a Él necesitas honrar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.